Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mis hermanos, a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos o a ellos sin mí, pero nos es totalmente posible concebirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Me haré a un lado y dejaré que tú me muestres el camino. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige y yo quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Amén. Gracias. También si alguien quiere compartir una oración, adelante, ¿eh? Sin problema. Y si no, pues bueno, yo hice esta oración por mí, por ustedes y en Cristo. ¿Sí? Bueno, pues estamos en ya varias lecturas, creo que es la número 7 del Manual del Maestro. Creo que a estas alturas hemos saboreado, hemos disfrutado esta lectura del Manual del Maestro. A mí me gustaría, los que puedan poner sus cámaras, sería muy bonito verles sus hermosos rostros, ilusorios, así. Pero bueno, a través de ahí se proyecta todo. Y bueno, yo lo que quiero es simplemente decirles algo que cuando, cuando un maestro de Dios se decide ser un maestro de Dios, cuando un hijo de Dios decide ser un maestro de Dios y aceptar la voluntad de Dios, yo lo veo como, yo lo veo de esta manera así, como si nosotros nos contratáramos ante Dios, o sea, así que como si Dios estuviera solicitando a que todos sus hijos acepten la voluntad de Dios y hagan su función. Entonces yo lo digo como, a mí se me hace una super ganga, o sea, una super oferta, este, trabajar para Dios, por así decirlo. O sea, miren, trabajar para Dios tiene muchísimos beneficios. Número uno, no te pone trabas a la hora de la contratación. O sea, no te pide ninguna carta de recomendación, ni currículum, ni acta delictiva, de libre de delincuencia, nada por el estilo. Incluso lo único que te dice es, todo aquel que decida ser un maestro de Dios, lo ha hecho. Número dos, te capacita para que hagas tu función. Te capacita cuál es tu función, te dice cuál es tu función, con quién tienes que hacer tu función y a la hora que tienes que llevar a cabo tu función. Luego, no solamente eso, te paga un salario infinito, eternamente, infinitamente, inmutablemente. Como Él conoce cuáles son todas nuestras necesidades, pues todas esas las sacia. Así que la palabra o frase que diga que Dios te lo pague, acéptenlo con gusto. Ni siquiera piensen en que nosotros pagamos las cosas. Cuando digo, me tocó pagar esto, me tocó pagar la luz, me tocó. El yo no. Yo pago es el yo, el ego. No, la paga Dios, porque todo lo recibe Dios. Y obviamente, pues es a través de todo. Y además tiene bastantes beneficios. ¿Sí? Eh, no necesitas ni siquiera seguro de vida, más bien tienes la vida segura gracias a la resurrección. Y se fijan cómo todo cambia, ¿no? Y además el camino de regreso a casa está lleno, hablábamos hace rato, está lleno de cosas muy interesantes. O sea, el camino de regreso a casa, en el camino hay varios pueblitos. Está el pueblito de la paz, el pueblito de la dicha, el pueblito de la felicidad, lleno de perdón y lleno de milagros. Así que, díganme ustedes sí o no, es una ganga para trabajar para Dios, por así decirlo. Y eso es prácticamente nuestra chamba, o sea, aceptar su función, aceptar ser un maestro de Dios, es eso. Así que bueno, mientras más rápido ustedes acepten la función, acepten trabajar para Dios, a través de las cosas que ya hacemos, es suficiente. No necesitamos ni siquiera ir de puerta en puerta. Dios te manda a los clientes a tu casa directamente o a donde tú tengas que hacerlo. Entonces, así que, pues bueno, y pues el manual del maestro es una de los anexos o complementos del curso de milagros que es muy bueno para tener como una idea de cuál es nuestro papel o dónde, cómo ubicarnos y no saltarnos, ya saben, tener esa confusión de niveles, ¿no? Entonces, pues hoy nos toca una pregunta muy interesante. La pregunta es, cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Por ahí estaban comentando que en uno de los grupos, que de repente
se infiltra el ego, por así decirlo, en nuestras situaciones, y el curso de milagros, pues prácticamente nos da hasta esas respuestas, ¿no? Y vamos para allá, no sin antes recordarles que acuérdense que esta es una lectura introspectiva, pueden preguntar, pueden aportar, pueden comentar algo, lo que ustedes gusten, y si yo estoy leyendo, pueden parar la lectura también. ¿Sí? Así que si alguien desea comentar algo, están abiertos para que lo comenten, y si no, pues vamos a compartir la pantalla para que ya todos tengamos la vista de la pregunta del... Muy bien, pues ya vamos con la pregunta 17. Acuérdense que son 29 preguntas más el final. Y ya vamos por la 17, eso quiere decir que pues ahí vamos, vamos muy bien. Vamos por la pregunta 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Antes de comenzar, me gustaría recordarles que en las lecturas que hemos hecho, la llamada pensamiento mágico es todo pensamiento aquel que no es real. Son pensamientos ilusorios. ¿Eso qué significa? Si es un pensamiento ilusorio, significa que no es un pensamiento real de amor, de perdón, de gratitud, de unidad, de nada de eso. Si es un pensamiento mágico, significa que es un pensamiento de quién? Del ego. Bueno, bien, exacto. Cuando estamos hablando de un pensamiento mágico, estamos hablando de un pensamiento del ego. Y esto es crucial, ¿eh? Esto es importantísimo, esta pregunta, porque ¿qué pasa cuando nosotros caemos en la trampa del ego, por así decirlo? ¿Y cuánto tiempo tarda en nuestra santa mente los pensamientos del ego? Bueno, yo cuando vi esta pregunta y la analicé y la estudié, yo dije, tengo que hacerme la tarea a mí mismo de no tener tanto tiempo con el pensamiento mágico. O sea, si antes podía tener un pensamiento mágico, o sea, una situación conflictiva, una discusión con alguien, un día que me hubiera ido mal o lo que sea, a veces tardaba hasta semanas, podía tener ese pensamiento en la mente. Después fue reduciendo y redujo hasta el grado de que ahora, gracias al tema del instante santo, ahora lo que hago es que procuro que no estén en mi mente tanto tiempo. Así como que incluso trabajo en la oración, así como te entrego este pensamiento, pero también es importante. El pensamiento, recuerden que el pensamiento mágico no es nada, pero nosotros le damos el poder al pensamiento mágico. Por tanto, es un conflicto tenerlo tanto tiempo en tu mente porque le estás dando cabida al miedo. Y obviamente cuando tu mente está en miedo, 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 pues sí que es complicado, ¿eh? Entonces, sí es importante que cada vez menos tengamos, le demos la bienvenida al pensamiento mágico, y si ya entró el pensamiento mágico, lo menos que pueda durar en tu mente. ¿Vamos? Pues bueno, vamos a comenzar con eso. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si este asunto no se trata bien, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá también atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos, o sea, las ilusiones. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además de que les ha abierto la puerta a la depresión, al miedo y al desastre. Se recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, que no es esto lo que quiere aprender. Entonces, lo primero que nos pide es no atacar el pensamiento mágico, ni el de tu hermano, ni el tuyo. O sea, no atacarlo. Atacarlo es hacerlo más real, ¿sí? Es reforzarlo, es hacerlo real en tu hermano y en ti. Entonces es no atacar el pensamiento mágico porque el pensamiento mágico no es real. Y si tú crees que puedes atacar algo que no es real, entonces pues lo haces real en tu mente. Y eso ya es caer en la tentación. Continúo para que siga dando cuerpo esto.
Dice, existe no obstante la tentación de responder a la magia de tal manera que la refuerza, y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables. O sea, fíjense que incluso aquí nos está diciendo que hasta nuestro, ¿sí?, deseo de ayudar puede ser el refuerzo de un pensamiento mágico. Acuérdense que alguna vez hablamos acerca de la falsa empatía. Muchas veces nosotros empatizamos con alguien y gracias a esa empatía, luego lo queremos ayudar empatizando no solamente con su problema, sino empatizamos, ¿sí?, reforzándolo. O sea, cuando tú empatizas con el dolor y el sufrimiento de un hermano, estás reforzándolo. Y el dolor y el sufrimiento es un pensamiento mágico, de hecho. Si tú crees que vas a ayudar ahí donde tu hermano cree que necesita ayuda porque se siente inferior, se siente pequeño, se siente, no sé, culpable, pecaminoso, etcétera, entonces estás reforzando ese deseo. Por mucho que lo hagas con un maquillaje de ayuda o de todo eso, ¿no? Que lo hemos visto. Por eso dice, tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. ¿Cuántas veces se ha enfatizado subrayando el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su auxilio? En estas situaciones es donde más claramente se le concede su propio regalo, pues Él solo puede dar lo que ha elegido para sí mismo, y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios. Bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, tan solo cuando le das una limosna a tu hermano. Si tú le das una limosna a tu hermano porque dices, ay, pobrecito, está precario, está carente, estás empatizando con sus pensamientos mágicos. Y si tú ves a un hijo de Dios carente, lo único que haces es reforzar. Normalmente se cree que preocuparte por alguien más es un acto de amor o de ayuda, pero no nos damos cuenta que es un acto de ataque. Entonces, si tú ves a tu hermano falto de amor, es porque inevitablemente lo viste desde tu falta de amor. Por eso cuando yo digo, sí, el fin es dar amor, pero piénsenlo de esta manera. Aun cuando tu hermano haga locuras o cometa locuras y por su falta de reconocimiento a sí mismo, donde no recuerda quién es y obviamente en su miedo, en su duda, en sus conflictos, lo único que está él haciendo una súplica de amor, pueden traducirlo también de otra manera. Tu hermano no solamente te está suplicando amor, más que suplicarte amor, te está suplicando que le recuerdes que él ya es el amor. Entonces, si tú dices, mi hermano está suplicando amor y yo le voy a dar amor porque necesita amor, lo voy a hacer desde mi carencia de amor. ¿Se entiende esto? Pero si yo digo, simplemente le voy a dar el regalo del recuerdo del amor, no porque yo ya lo tenga, haya recordado, sino porque yo ya lo acepté. Cuando yo acepto que soy el amor, entonces yo le puedo compartir a mi hermano el recuerdo de que él también puede aceptar ser el amor. Y dos mentes aceptan. El amor es más fuerte que uno solo. Acuérdense que la aceptación es la ley de su existencia. Entonces, cuando todos aceptamos que somos el amor, pues estamos aceptando su existencia. Y si somos dos, si somos tres, si somos 20, pues mucho mejor. Pero si empatizamos con el dolor, entonces no va a funcionar. Pues bueno, sigo. Dice, ¿cuántas veces se ha enfatizado? Vuelvo a releer aquí tanto para tomarlo. ¿Cuántas veces se ha enfatizado, subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su auxilio? En estas situaciones es donde más claramente se le concede su propio regalo, pues él solo puede dar lo que ha elegido para sí mismo. Y en ese regalo reside su juicio acerca del Hijo de Dios. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente, y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que han compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados, y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no se ha dicho. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta. Y esta respuesta llegará, sin lugar a dudas,
a la mente del maestro. Desde ahí irradia a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Bueno, es importante también reconocer que entre que el maestro de Dios y el alumno, acuérdense que cuando hablamos de maestro de Dios, maestro y alumno, aunque estamos hablando desde la perspectiva del manual maestro, puede ser cualquier relación, padre-hijo, pareja, hermanos, eh, un compañero de trabajo, cualquier persona con quien tú te miras, te observas, es un alumno maestro. Entonces, si tú estás con cualquier hermano, llámale alumno si quieres, porque nosotros somos los que estamos leyendo el curso, ¿no? Si tú estás hablando con un alumno, por decirlo, y tu alumno dice cosas que tienen que ver con pensamientos mágicos, cualquier clase de pensamiento mágico, ay, ha aumentado la delincuencia, uf, cómo está fuerte la crisis económica, etcétera, etcétera, ¿se entiende? Más que atacar su pensamiento, que es muy dado a hacerlo los maestros, y me incluyo, ¿cómo ataca cómo ataca su pensamiento? Lo atacas tan solo con el hecho de quererlo corregir. También así, tan solo con decirle, pues no pienses así, mejor piensa esto y bla, 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 bla. Muchas veces cuando lo quieres hacer desde tu yo, o sea, desde tu yo corrector, no funciona porque corregir es perdonar. Como aquel que quiere corregir, que no se ha corregido a sí mismo, quiere corregir. El papel de corregir, dice el curso, le corresponde a aquel que sabe que corregir es perdonar. Entonces, el Espíritu Santo lo sabe. Entonces, por eso, cuando venga un hermano y te ofrezca un pensamiento mágico, en lugar de atacarlo de la forma que sea, es entregarlo al Espíritu Santo porque es el que tiene la respuesta. Y sabiendo que hay una sola solución, entregarlo. Y además, la única solución y la respuesta a todo esto, pues a final de cuentas, va a terminar en perdón, el amor, la palabra de Dios. Y cuando tú se la compartes a tu hermano, tú sabes que estás hablando a través de la voz. Y tu mismo hermano te puede contestar. No tienes tú que hacer un debate ni nada por el estilo, porque si no, entonces van a haber pensamientos divididos. ¿Qué significa esto? Cuando no hay dicha en una relación o no es armoniosa, entonces dice es porque se han percibido objetivos separados o propósitos separados. Cuando tú tienes un propósito separado con un hermano, inevitablemente esto te puede llevar a la enemistad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen propósitos diferentes. Uno va a la derecha, otro a la izquierda. De hecho, los enemigos normalmente que tienen propósitos diferentes porque tienen significados diferentes de la percepción de la situación y por tanto tienen, ¿sí? Ese conflicto, ¿no? Es guerra, por así decirlo, por la separación. Acuérdense que toda enfermedad, todo conflicto, etcétera, viene por una separación. Entonces, no se trata de que tú te separes de tu alumno, tratando de ser un maestro corrector desde tu yo, desde tu ego. Siempre es a través del Espíritu Santo. Dice, el ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados, y este debe ser el caso si el resultado en cualquier otra cosa que no sea dicha. Ya eso lo leo rápido porque ya lo acabamos de leer. El hecho de que el maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Desde ahí irradia la mente del alumno haciéndola así una sola con la suya. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos y por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ser reconocida claramente, o puede también manifestarse en forma de una ira desbordada acompañada de pensamientos de violencia, imaginarios o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas relaciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad y esto no puede ser nunca cuestión de grados. O bien la verdad es evidente o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones. Bueno, creo que está claro. Ya en el momento que te das cuenta que te enojas desde lo más básico hasta una emoción desbordada, es lo mismo. Ya te saliste de tu centro, ya está el ego ahí
haciendo partícipe con los pensamientos mágicos. Entonces, cualquier pensamiento mágico, vaya, en pocas palabras, el pensamiento mágico no tiene grados tampoco. Puede ser, puedes mostrarle una sonrisa a tu hermano y por dentro, así como, vete a encaminar e importunar a tu progenitora, ¿no? Mientras que, pues sí, pero mientras dando una sonrisa, o puede ser desbordada la ira, no importa cómo proyectes eso. Si hay un pensamiento mágico, es lo mismo. Le estás dando cabida al ego. Y bien, ahorita vamos a ver qué sucede con el pensamiento mágico, qué hacen nosotros, ¿eh? Muy en el fondo, qué sucede en nuestro inconsciente con el pensamiento mágico. Dice, reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema del pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentado que existe una separación entre Dios y nosotros. Ojo con esto, ¿eh? Tan solo nosotros con aceptar un pensamiento mágico, o sea, un pensamiento del ego, dice, da por sentado, o sea, da por hecho que existe una separación entre Dios y nosotros. O sea, si yo le doy cabida a un pensamiento del ego, en automático es, estoy separado de Dios. ¿Vamos? Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. ¡Ah, qué fuerte! O sea, no solamente me siento separado, sino que también aparte de que estoy separado de Dios, que puedo estar en oposición a la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo que puedo triunfar en estar en contra de la voluntad de Dios. Dice, que esto no es un hecho, es obvio. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpa tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo tiene ahora un enemigo mortal. Ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia que nunca ha de aplacarse y de una venganza insaciable. Le voy a dar lectura completa para que agarremos todo el hilo conductor. Un pensamiento mágico por su propia presencia da por sentado que existe una separación entre Dios y nosotros. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Que esto no es un hecho, es obvio. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es. Y ahí es donde la culpa tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de su furia que nunca ha de aplacarse y de una venganza insaciable. No más la locura que ocurre tan solo con dejar que entre un pensamiento mágico. Sigo. Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. Claro, imagínense, pensar en que Dios ahora es mi oponente, imagínense. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las más ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo ni piensen cuál débil eres en comparación con Dios, por ejemplo, con Él. Porque en tu ego, como ya te separaste, estás en contra de Dios, ahora Dios lo has vuelto tu enemigo. Y no solamente eso, ni siquiera eres consciente que tu ego está haciendo todo eso, por decirlo, en contra de Dios. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. ¡Qué locura! ¿Ya se dan cuenta? Tan solo con aceptar un pensamiento mágico. Lo leo completo. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla ahora que supuestamente Dios es tu enemigo? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las más ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuál débil eres en su comparación con él.
Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no recuerdes el más mínimo, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Mas, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente que has ocultado pero no abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable, mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas, no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo lo que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! Tan solo con dejar que entre un pensamiento mágico, nos creemos separados de Dios, creemos que ahora estamos en contra de la voluntad de Dios, que además podemos ganar estando en contra de la voluntad de Dios, por tanto nos hacemos enemigos de Dios, y bien que dice aquí, y además despierta la culpabilidad durmiente que hemos ocultado pero no abandonado. O sea, imagínense, revivir el momento, o sea, en nuestra mente se revive el recuerdo cuando creímos habernos separados de Dios desde el pecado original. ¿Ya se dieron cuenta? Lo leo de corrido para que lo volvamos a entender. Dice, más ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos estos pensamientos mágicos? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada, has usurpado el lugar de Dios. No creas que Dios te ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios, pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo y ahora ya no queda ninguna esperanza, excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable, mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar y todo el que lleva esta mancha sobre sí es condenado a morir. Y esta es la razón por la cual nosotros juzgamos y siempre culpamos al otro, diciendo, él es el que se opuso a Dios, él es el que mató a Dios, él es el que está haciendo todo contra Dios, yo no. Pues imagínense. Dice, uy, ya me mataste con esa lectura. Perdón, iPhone, no sé quién seas, pero yo no, nadie ha matado a nadie. ¿Verdad? Aquí estamos. Sí, está fuerte, está muy fuerte. Dice, a esta situación sin esperanzas, Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero que requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque sea solo en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso. Por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpa. De modo que pueden pasarse por alto y así olvidarse del verdadero sentido de la palabra. O sea, realmente si nosotros mismos le quitamos todo significado al pensamiento mágico, o sea, no permitimos que el pensamiento mágico esté, el del ego, en nuestra mente tanto tiempo, entonces nosotros mismos no nos estamos crucificando constantemente. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no tiene poder para hacer nada. Al igual que la magia que se convierte en su sierva, la locura ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira?
Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella como si se tratase de un hecho. Ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe, la espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. Qué hermoso. ¿Cómo vamos, maestros? ¿Cómo vamos con esta pequeña lectura? ¿Todo bien? Sigo leyendo. Vamos por cómo se lleva a cabo la corrección. También este está bien fuerte, ¿eh? Porque va de la mano con el otro. Si el otro nos habló acerca de qué sucede en nuestra mente cuando aceptamos un pensamiento mágico, pues muchas veces cuando lo aceptamos es porque estamos haciendo la corrección a todo mundo, ¿no? Entonces vamos a procurar ver ahora qué nos dice ¿cómo se llama? Lectura de de la número 18, de la pregunta número 18. 18. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Hasta que el maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de de naturaleza duradera, que es la única que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo y demostrar su falsedad. Solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado tanto a su alumno como a sí mismo que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. Así que, pues, mientras no logremos separar o reconocer la diferencia entre el perdón, la corrección, la ilusión y la verdad, el Maestro de Dios no debería de estar haciendo correcciones. Y repito, porque luego caemos, los que hacemos esto, mucho en querer corregir. Sigo con el párrafo número 2. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó. Eso es recordarle al mundo lo que es la verdadera impecabilidad. ¿Se entiende? La única condición inalterada, inalterable de todo cuanto Dios creó. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son, para que gustosamente le sean devueltas de él. Y ahora en su visión y en la palabra de Dios, la culpa se perdona y se pasa por alto completamente. La ira no hace más que proferir a gritos. La culpa es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para todo el mundo en el que se basa. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Esa es como la corrección, o sea, en lo que nos tendríamos nosotros que ubicar, ¿sale? Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe.
El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Qué bonito. Pues bueno, recuerden que cuando entonces le damos la vida al pensamiento mágico, a la ira, es como decir, la culpa es real. Y sobre todo, si estamos viendo a nuestro hermano como aquel que comete errores constantemente, pues tarde o que temprano lo vemos como culpable. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, ¿sí?, la culpa real. Y entonces lo vemos pecaminoso. Y si lo vemos pecaminoso, entonces ya estamos generando un juicio. Y si estamos generando un juicio, al mismo tiempo genero mi propia culpa por usurpar el lugar de Dios y recibo el autocastigo, del cual ya todos hemos hablado. Así que, pues ni a nuestros hermanos mandar ese pensamiento. Dice, para que el maestro de Dios pueda curar, es esencial, pues, que permita que sus propios errores les sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa. Que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. Se refiere al Espíritu Santo, claramente. De este modo, el Maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. Ojo con esto. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo, no corregir al otro, ¿eh? La expiación, sencillamente, dice, la expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado el Maestro de Dios, se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? Dice, todo lo que vemos es un reflejo de nosotros mismos. Claro, quiero corregir a mi hermano, pues estoy en el pensamiento mágico de que yo también tengo que corregir. Qué fuerte este, el de la justicia. Sí nos da tiempo para leerlo. Tenemos 13 minutos. Muy bien, vamos para allá. Dice, ¿qué es la justicia? La justicia es la corrección divina de la injusticia. Fíjense bien, ¿eh? La injusticia no existe, es una ilusión, no te lo vamos a ver. Pero la justicia real no es lo contrario a la injusticia, ¿se entiende? La justicia podría decirse que es como la verdad y la injusticia es una ilusión. Y acuérdense que la ilusión y la desilusión es lo mismo. Entonces la justicia es la verdad, ¿sí? Entonces ese es el punto. Muy bien. Dice, la justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Hijo perdón, la justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de hacer únicamente interpretaciones justas y dejar a un lado toda injusticia. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiera sido eternamente inconcebible. A ver, ¿alguien me quiere hacer alguna aportación a esto? Díganme, díganme. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? O sea, la justicia finalmente le corresponde al Espíritu Santo, le corresponde a Dios, a Cristo. Y obviamente, pues la justicia dice, y ni la injusticia es necesaria en el cielo, donde es imposible que pueda haber errores, porque el cielo es perfecto, es amor perfecto. Ahí nadie pudiera tener o carecer de algo o vivir un concepto de justo e injusto. ¿Entiendes?
Entonces, vamos a irlo desarrollando. Vamos a ir al siguiente párrafo porque nos dé más fuerza esto. Dice, la justicia, al igual que su opuesto, o sea, la injusticia, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque si bien la justicia no, no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. ¿Se entiende esta parte? O sea, la justicia sigue siendo parte de una ilusión, pero no se opone a la verdad. Por tanto, entonces, allana el camino a la verdad. Es como el perdón, más o menos. Dice, no hay un conflicto inherente entre la justicia y la verdad. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los grandes paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Aún estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Entonces, fíjense, tan solo cuando nosotros dejamos en manos de Dios, del Espíritu Santo, el concepto de justicia, cuando nosotros estemos en un pensamiento mágico de, es que esto es injusto, esto no es justo, yo di más de esto, es que se me hace incorrecto, o sea, acuérdense que muchas veces decimos la palabra injusticia de otras formas, ¿no? Cuando sentimos que hemos sacrificado algo, no se han dado cuenta, o cuando algo sufre, o cuando creemos que está desequilibrada la balanza, pues ya desde ahí estamos hablando de justo, injusto, etcétera, ¿no? O cuando alguien tiene que pagar por algo que hizo, así hizo justicia. Obviamente, desde el ego, pues la justicia es castigo. Si ustedes van a un tribunal de la justicia, pues ¿qué es? Es para buscar un veredicto de quién es el culpable y entonces ya se hizo justicia. O sea, desde la perspectiva del ego, o sea, la justicia significa castigar a alguien porque es un pecador o porque ha cometido errores. Pero acuérdense que hay algo llamado un tribunal supremo. No me acuerdo si viene en esta o viene en el texto. El tribunal supremo es Dios. O sea, hay un tribunal del ego, que es el del sistema, el de la Matrix, que todo lo declara culpable, culpable, culpable. O sea, alguien tiene que ser el culpable, ¿estamos de acuerdo? Pero hay un tribunal supremo, que es el de Dios, y él declara a todo mundo inocente. Así que revoca todo lo del tribunal inferior. Todo lo que le manden de abajo, él lo declara inocente. Así que por eso mejor en Dios. Seguimos. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda preocupación por el pasado, tienen su origen en la injusticia. Ojo con esto. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda preocupación por el pasado, tienen su origen en la injusticia. He aquí la lente que, al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que la inventó y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de completud. O sea, obviamente está fuera, ¿se entiende? Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de completitud. Dice, el perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser eternamente verdadero. O sea, digo, desde el concepto de la injusticia es el ego total, el pecaminoso todo mundo. La salvación es la justicia de Dios. La salvación restaura en tu conciencia la completud de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero la compleción es inmortal, o sea, la unidad, todos unidos, todos completos. Y por ese, pero la compleción es inmortal y por siempre semejante a su creador, al ser una con él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio, totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación enteramente basada en el amor,
has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios la lente de percepción deformada a través de la que miras tú. Ahora la lente es suya y no tuya. Ahora tienes miedo de Dios y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser, como si de tu enemigo se tratase. Acuérdense que aquí estamos hablando de lo mismo. Si se fijan, es una cadenita desde los pensamientos mágicos, desde el acto de la corrección, etcétera. Si entra un pensamiento mágico donde estoy viviendo un sentimiento de injusticia, entonces ahora vuelvo a aceptar el pensamiento mágico. O sea, es lo mismo, nada más que nos lo están platicando de forma ahora con los conceptos de injusticia. O sea, aceptas el pensamiento mágico, te separas de Dios, piensas que estás en contra de la voluntad de Dios, piensas que tu hermano es tu enemigo, que Dios es tu enemigo y que además Dios es ahora el injusto. ¿Por qué? Precisamente porque lo has convertido en tu enemigo. ¿Se entiende? Y así mucha gente así mucha gente cree y piensa. Dice, esto es injusto. O sea, hasta luego, incluso hasta cuando se va un pariente, un ser querido, Dios, es injusto, ¿por qué se va él o ella o mi abuelito, lo que tú quieras? ¿No? Si era re bueno, habiendo tanta gente mala, ¿por qué no te los llevas a ellos? Ya saben, todas esas historias que luego nos aventamos. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. Bueno, ya aquí no lo dijo más claro. Implora la justicia de Dios y no confundas tu misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto, pues en esto estriba el que veas el cielo o el infierno, según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. ¿Cómo ven? Ay, hasta me gustaría leerme el de Existe la paz en este mundo. Está muy chiquitito para como para ya cerrar fuerte con esta lectura del día de hoy. ¿Qué les parece si el de Es posible la paz en este mundo me lo leo corrido para ver cómo lo tenemos, aunque lo podamos leer en la siguiente, pero es que creo que este hasta aquí cierra bien desde los pensamientos mágicos. Dice, ¿es posible la paz de Dios? Dice, perdón, ¿qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes, no evoca nada que se pueda asociar con el pasado, es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado, pero curiosamente no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para envolverlo todo. ¿Cómo se encuentra esa quietud, esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en ciertas circunstancias considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz. Pues, ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra? ¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido. Ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal.
¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna en la forma que sea, el pasado telón caerá una vez más y la creencia de que es imposible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra volverá y a aceptarse, se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haberla vuelto a escribir para defenderte. Detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente. ¿Prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una mejor opción? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo pequeño, ¿eh? O sea, intenta, Baladi significa pequeño. Una mente tranquila no es un regalo pequeño. ¿No sería acaso preferible vivir a elegir la muerte? Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acaba con la vida. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le confiere a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene opuestos. Ningún pensamiento que la contradiga puede ser verdadero. La disparidad entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es tuya. Ahora la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella, solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como todos los pensamientos que puedes concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición de su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás. Qué bonito. Bueno, ya de aquí nos vamos con ¿qué papel desempeñan las palabras en el proceso de curación? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? En paz. Estamos terminando hoy. Este último lo vamos a volver a leer, ¿eh? O sea, lo vamos a volver a leer para que le demos una repasada con calma. Pero bueno, a mí se me hizo hermoso empezar con los pensamientos mágicos, pasar por el de la corrección, luego entrar por el tema de la justicia y luego la paz de Dios. A mí se me hizo sorprendente cómo esas cuatro preguntas de pasar de los pensamientos de dolor, de los pensamientos mágicos del ego y del miedo, pasar a los pensamientos de la paz de Dios. Y por eso una de las lecciones que tanto me encantan y que practico constantemente, cuando un pensamiento mágico entra en mi vida, es elijo ver la paz de Dios o elijo ver un milagro en lugar de esto. Leti, por favor, compártenos tu hermosa voz. Bueno, yo creo que, bueno, yo aquí lo entiendo así, que este es el resumen de los otros dos, ¿no? Prácticamente. Exacto. Porque bueno, yo he entendido que el libro nos dice lo mismo, pero con diferentes ejemplos, como para que bueno, se confunda nuestro ego a fin de cuentas, ¿no? Y siento que este es realmente el resumen de los otros dos para mí. Y Gracias. claro. Bueno, lo que pasa es que, fíjense, yo veo, gracias a ti, hermosa, yo veo algo interesante cuando pasa esto con el curso. En el momento de la separación, hicimos la clásica pregunta, ¿qué soy? Y de ahí vinieron todas las demás preguntas, de dónde vengo, dónde voy. Tal. Pues hemos hecho preguntas que no son dignas de contestar porque no son contestables. Entonces nosotros, nuestra mente, ha intentado resolver la separación por su cuenta y corregir el error por su cuenta, o sea, el ego, ¿no? Ya sabemos, el yo. Entonces, incluso hasta cuando nosotros decimos, si estamos, por ejemplo, en un mundo, Dios no tiene forma, ¿estamos de acuerdo? Cristo no tiene forma, el Espíritu Santo no tiene forma. El simple hecho nosotros de decir, déjame buscar la forma de cómo arreglarlo, híjole, déjame a mí, yo buscar la forma.
forma de cómo arreglarlo, ha dado pie a un montón de interpretaciones y un montón de percepciones y un montón de conflictos dispersos y separados. Entonces, como bien dice Leti, entonces el texto nos dice todo la solución de muchas formas, porque como dice el curso, el ego va a utilizar todas esas formas que tú has hecho o has inventado para volver a ese rompecabezas que hiciste, que tú lo desarmaste todo, el Espíritu Santo lo va a volver a armar. Y entonces, desde todo tu sistema de pensamiento fragmentado, él lo utiliza y lo vuelve a empalmar. Por eso muchas veces se dan cuenta, o no sé si se han dado cuenta, los que ya tienen un poquito más de experiencia con curso, te dice, es que te dice lo mismo, pero de diferentes formas. Yo creo que esa es una clásica de todos los que leen el curso Milagros. Siempre terminamos en esa conclusión. Es que te dice lo mismo, pero de diferentes formas. Y sí, en efecto, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque nosotros creamos formas, formas y formas y las fragmentamos y las dividimos. Y el curso de milagros lo que hace es que todas esas pequeñas formas divididas que para nosotros, el ego, el yo, tienen diferentes propósitos, por tanto, tienen diferentes significados, por tanto, no pueden ser real. Acuérdense que por eso es percepción, porque tenemos pequeños fragmentos separados. Nuestra mente está separada. Por eso nosotros lo que vemos son pequeñas partes de la realidad. De verdad, imagínense que el mundo se estuviera compuesto de estas 15 personas que estamos aquí ahorita conectados. El mundo se compone, esa es la unidad. Pero nosotros nos dividimos y nos dividimos en 15 mentes. Cada mente tiene una percepción fragmentada del todo. Entonces, ¿por qué? Porque desde nuestra pequeña percepción tenemos diferentes propósitos y diferentes significados de lo que le hemos dado a lo que hemos vivido. Por tanto, acuérdense que no puede ser real. Mientras estemos con una mente separada, siempre vamos a estar haciendo interpretaciones, nada más, percepciones. Y acuérdense que la realidad es real porque tiene un propósito estable y tiene un significado unido, en unión o que tiene sentido. Vaya, en pocas palabras. Curso de milagros, a todas las formas y palabras le da el mismo significado con un propósito unido para que todos nosotros podamos volver a ensamblar esa mente de Cristo. Tengo por ahí una charla, una presentación que di sobre significado, propósito y realidad. A ver si luego la compartimos en la siguiente charla para que esto pueda quedar un poquito más aterrizado. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo solamente quiero decirles que una pequeña aportación más. Cuando llegue a su mente un pensamiento mágico del ego, de ataque, de ilusión, de injusticia, de falta de paz, o sea, todo lo que no sea amor, acuérdense, si no están en un pensamiento de amor, es que es un pensamiento de miedo. Y si es un pensamiento de miedo, es porque le hemos dado cabida al ego, al pensamiento mágico. Cualquier pensamiento mágico, ¿eh? Desde que, híjole, estoy esperando un paquete, pero no sé si vaya a llegar y ya te estás haciendo ideas de un futuro basándote en un pasado lamentable, o sea, cualquier cosa que no sea paz es un pensamiento mágico. Cuando es un pensamiento mágico, ¿qué sucede con nuestra mente? En automático, como es un pensamiento del miedo, te separas de Dios porque Dios es amor. Entonces, en nuestra mente estoy separado de Dios. Entonces, como ya estoy sufriendo porque estoy viviendo un pensamiento mágico de miedo, de injusticia, de falta de paz, entonces estoy en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz, lo tenga todo y no sufra. Por tanto, si Dios tiene todo esto, entonces, ¿qué sucede? Pues al final de cuentas, pues estamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces ahora Dios se ha vuelto mi enemigo y ahora el ego me hace creer que Dios es mi contrincante. Y bueno, y no solamente eso, despierta mi culpabilidad durmiente de cuando vino la primera separación. O sea, por eso es que se hace perpetuo la separación. Y lo más importante de todo esto es que siempre se lo dejemos al Espíritu Santo, sobre todo el instante santo. Tengo un pensamiento mágico. ¿Cómo lo puedo erradicar de mi mente? Cuando estoy en una situación que no me gusta, es entregar el instante santo. El instante santo, acuérdense que no es una herramienta que, que debe ser utilizado como la magia. Estaba compartiendo con una querida amiga que le decía yo,
Es que de repente hasta el instante santo lo utilizamos como una herramienta de querer controlar algo. El otro día entré a un restaurante, creo que ya se los platiqué, no me acuerdo si lo platiqué en este grupo. Bueno, entré a este restaurante, a un restaurante, y estaba la música a todo volumen en la entrada, y además era banda, y ya saben, de ese tipo de corridos con todo eso. Entonces yo dije, no, me voy a sentar hasta el fondo, y me senté hasta el fondo. Y luego hasta el fondo, en la mesa que estaba a un lado, un niño estaba llore y llore, pero allá pelado y los papás no decían nada. Y yo sí me volteaba. Y en ese momento dije, a ver, instante santo, te entrego este instante santo, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige, toda mi oración. Y vi que el niño lloraba más fuerte, la música la escuchaba más fuerte, pasaban camiones por la calle, o sea, era un ruidero. Y dije, no, a ver, ya me acordé. El instante santo no es una varita mágica en la que digas, Espíritu Santo, pues que se calle ese niño, que esto, o sea, no se trata de que yo quiero controlar lo que está en mi entorno. Dice, el instante santo es un estado de recepción de mi mente, de que todo lo que está ocurriendo alrededor, yo no lo tengo por qué controlar y aceptar tal como es. Entonces, cuando yo digo, te entrego este instante santo, acepto todo lo que está ocurriendo es como tiene que ser. Y elijo ver la paz de Dios. Bueno, milagrosamente cambió todo. El niño se cayó, bajaron la música, santa paz. Entonces, no se, incluso no se trata de que haya cambiado mi entorno. Obviamente cambié yo y me proyecté diferente o me extendí diferente. Incluso, aunque el niño hubiera estado todavía llorando y hubiera estado la música fuerte, yo ya no lo hubiera sentido como un ataque. ¿Se entiende? Correcto. Pero ¿quién fue el primero que permitió que entrara el pensamiento mágico? Yo. O sea, yo llegué, taqué el lugar con mis pensamientos mágicos y el lugar, entre comillas, me atacó a mí entonces. ¿Se va entendiendo esa parte? Y esto lo hacemos hasta con el sol. De todo nos queremos proteger. Ay, qué fuerte está el sol. Hay que ponernos una sombrilla. Hay que no sé qué. ¿Y cómo te ataca? Pues bueno, claro que te va a atacar. Pero no es que te ataque. Tú te manifestaste de esa manera. Pues bueno, espero que se haya entendido. Mi intención, sí, sí, Dif- lo hago real en mí. Definitivamente esa situación sí es un poquito complicada, ¿verdad? Luego Sí. queremos utilizar exactamente, no sé, las frases del día y eso para detener ciertos pensamientos mágicos, ¿no? Y Ujú. debemos de aprender, bueno, al menos yo tengo que aprender todavía esa parte, ¿no? Definitivamente. Gracias. Sí, no, sí es complicado el inicio, ¿no? Pues sí es, no es a la primera, es poco a poco y estar en aceptación que las cosas tienen que ser así, o que tienen que ser como tienen que ser, pero se lo entregas al Espíritu Santo, tú entregas tus pensamientos de juicio, de ira, de ataque, todo se lo entregas. Por eso muchas veces también te entrego esto, Espíritu Santo, para que tú lo juzgues, tú lo examines y lo conviertas en un medio para la paz y para el perdón y ya no metes tú tus propias interpretaciones. Hay que practicarlo. ¿Y qué les parece? Y nos vemos el miércoles, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Son 7:33. Les había pedido de favor que me permitieran salirme a las 7:30. Tengo un compromiso, tengo que salir. Y pues, no me da permiso, Vicky. Ándale, Vicky, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario, todo? Si no, dejamos de grabar. Muchas gracias a todos.